¿Sabías que cuando estudiamos la corriente alterna, como la del tomacorrientes de tu casa, entre otras más, esta está ligado al análisis del comportamiento de una onda senoidal? De hecho, su dominio es un factor determinante para la buena comprensión de los fenómenos físicos y matemáticos que se implican tanto en el estudio de la electricidad como en el de la electrónica. Así que hoy en tu canal El Aula Virtual haremos la proyección de una onda senoidal a partir de un radiovector. ¿Te interesa? Quédate aquí, este video es para ti. Te habla tu amigo Marco Córdoba. Primero debemos poder representar un ángulo, tanto en la forma radial y circular como en una forma horizontal. Además, un vector especial llamado radiovector. Este nos va a ayudar a indicar el ángulo en cuestión. Así que marcaremos el inicio, 0 grados en el círculo. Recordemos que una circunferencia contiene un ángulo de 360 grados. Para proyectar este ángulo radial a nuestra recta horizontal, marcamos el inicio, 0 grados, y la longitud elegida contendrá 360 grados así. Esta recta debe estar a la altura del centro del círculo. Pongamos algunas líneas de referencia. Este diámetro horizontal divide al ángulo marcado en sus ángulos de 180 grados a la mitad y 360 grados al final. Nota que en una gráfica circular, el ángulo inicial de 0 grados y el final de 360 grados tienen la misma ubicación, por ser una trayectoria circular o cerrada. En cambio, en una gráfica abierta, como es el caso de la recta a la derecha, el ángulo inicial lo vamos a marcar al principio, a la izquierda, y el final de 360 grados en la longitud definida a la derecha. Por lo que el ángulo de 180 grados quedaría al centro de este segmento de recta. Date cuenta que la recta es un eje horizontal y que en ella vamos a marcar ángulos en una forma lineal que corresponde a la forma radial que tenemos en el círculo en la izquierda. Aunque en nuestra cultura no nos es muy familiar el ángulo en radianes, a estas alturas debemos aprender a manejarlo. Entendamos pues que un ángulo de 360 grados corresponde a un ángulo de 2 pi radianes, es decir, 6.28 radianes. Así que la mitad, o bien un ángulo de 180 grados, corresponde a 1 pi radianes, es decir, 3.14 radianes. Si marcamos otro diámetro vertical a la circunferencia, queda dividida en 4 ángulos de 90 grados, por lo que también nuestra recta la vamos a dividir en 4 longitudes iguales. También cada una corresponde a 90 grados, así que marcaremos 90 grados en el círculo y 270 grados o menos 90 grados en el círculo. En nuestra recta también debemos de marcar, aquí corresponde 90 grados y 270 grados en nuestra recta. Aunque en nuestra cultura no nos es muy familiar el ángulo en radianes, a estas alturas debemos aprender a manejarlo. Entendamos pues que un ángulo de 360 grados corresponde a un ángulo de 2 pi radianes, es decir, 6.28 radianes. Así que la mitad, o bien un ángulo de 180 grados, corresponde a 1 pi radianes, es decir, 3.14 radianes. La circunferencia queda dividida en 4 ángulos de 90 grados, por lo que también nuestra recta la vamos a dividir en 4 longitudes iguales. También cada una corresponde a 90 grados. En radianes equivalen a 1 medio pi y
3 medios de pi respectivamente. Hemos marcado los ángulos principales, pero para tener una mayor precisión, dividamos en puros ángulos de 30 grados para este ejercicio. Tal efecto lo vamos a lograr dividiendo cada segmento de 90 grados en 3 segmentos. Así, cada uno sería de 30 grados. Tenemos pues aquí 30 y 60 grados. En este otro marcamos 120 y 150 grados. Luego tendremos más adelante 210 y 240 grados. Finalmente, los ángulos de 300 y 330 grados. Nota que la longitud desde 0 hasta 180 grados, es decir, la mitad de nuestro eje horizontal, es un ángulo de pi radianes y está dividido en 6 segmentos, por lo que cada segmento corresponde a 30 grados y cada 30 grados corresponden a un ángulo de 1/6 de radianes, o bien su fracción equivalente. En cuanto al ángulo circular, solo giraremos al radiovector en posiciones de 30 grados para este ejercicio, te repito. Comencemos a graficar nuestra onda senoidal. Vamos a proyectar cada ángulo desde el círculo que está en la izquierda hacia nuestra gráfica, es decir, la recta que está a la derecha. Cuando el radiovector, o bien simplemente un vector, tiene una longitud de una unidad, a esta gráfica se le llama círculo unitario. Y como su radio mide una unidad, es decir, 1, facilita mucho los cálculos trigonométricos. Cuando nuestro radio o radiovector en el círculo está en una posición horizontal de 0 grados, bueno, es muy fácil ubicar en la recta este punto. Vamos a graficarlo, ya que es el punto de partida. Marcamos el inicio, es decir, 0 grados. Observa este bonito proceso matemático a nivel geométrico. Cuando nosotros giramos el radiovector 30 grados, a la altura que se forma con la intersección del radio y la circunferencia, nos indica el seno del ángulo de esos 30 grados, multiplicado por la longitud del radio. Pero como mencionamos que el radio tiene una longitud de 1, entonces sencillamente nos va a indicar el valor que le corresponde al seno de ese ángulo. Me refiero al seno trigonométrico. No lo vamos a calcular, solo vamos a proyectar esta línea en forma gráfica, que recuerda nos indica el seno del ángulo, y lo hacemos coincidir con la línea que corresponde al ángulo de 30 grados en la recta a la derecha. Entonces aquí tenemos nuestro segundo punto de nuestra gráfica senoidal. Si giramos otros 30 grados hasta ubicarnos en la posición de 60 grados, observa que la intersección del radio y nuevamente la circunferencia ahora nos generan una altura mayor, es decir, un valor del seno mayor para este otro ángulo de 60 grados. Vamos a proyectar esta altura o este seno hacia la recta hasta coincidir con la línea que nos corresponde a los 60 grados en el lado derecho. Aquí tenemos pues el tercer punto, marcando el seno del ángulo de 60 grados. Me imagino que ya vas intuyendo por qué se llama gráfica senoidal o bien onda senoidal. Si nos movemos otros 30 grados vamos a llegar a una posición clave. Nos vamos a ubicar en el ángulo de 90 grados. Es un ángulo recto.
Observa que en esta posición la altura de intersección entre el radio y la circunferencia tiene la misma longitud que el radio, es decir, tiene un valor de 1. Y si te gustaría a ti comprobarlo en la calculadora, vas a comprobar que ese valor es exactamente el seno de 90 grados, es decir, el seno trigonométrico de 90 grados es igual a 1 y es idéntico a la altura o bien longitud del radio en esta posición. Bueno, vamos a proyectar esta línea que nos marca 90 grados a la derecha, a nuestra gráfica, es decir, a nuestra recta horizontal. Y recuerda que como 180 grados corresponde a un ángulo de pi radianes, entonces la mitad, que es 90 grados, ahora va a corresponder a 1/2 de pi radianes. Y aquí marcamos nuestro cuarto punto. Antes de continuar, observa lo siguiente. En ambas gráficas, el seno máximo, es decir, la altura máxima, se alcanza a los 90 grados. A este valor se le conoce como amplitud máxima o pico máximo. Esos términos lo vas a graficar y a utilizar mucho en el estudio de la electrónica y la electricidad. Por otro lado, nota que los cambios en la altura son variables. Aun cuando la variación del ángulo es constante, es decir, hemos ido en puros pasitos de 30 grados en este ejercicio, aún así sus variaciones son diferentes. Inicialmente alcanzamos hasta una altura del 50% de la altura, es decir, 50% del radio del círculo. Luego el siguiente punto solamente alcanzó otro 37%, menos que el 50%, ¿verdad? Y al final solamente hubo un cambio pequeñito, es decir, el 30% de la altura. Y todos fueron aumentando. Bueno, vamos a continuar con nuestra gráfica. Al movernos otros 30 grados en posición a 120 grados, proyectamos esta altura con la línea de 120 grados que corresponde en la derecha y marcamos otro punto. Seguimos moviéndonos otros 30 grados y nos vamos a poner a la altura de 150 grados. También vamos a proyectar esta línea hasta la línea vertical que nos indica 150 grados en nuestra gráfica a la derecha. Nos movemos otros 30 grados más y nos vamos a ubicar en un ángulo que nos da el valor de pi radianes, es decir, 180 grados. Observa que la altura del seno del ángulo es 0, es decir, nos quedamos a la altura del eje horizontal, pero donde cruza con la línea de 180 grados en la gráfica a la derecha. Hasta aquí tú ya puedes notar que los puntos que hemos marcado ya más o menos van configurando o van conformando la gráfica de un medio ciclo de onda senoidal. También puedes notar que hay pares de puntos que son semejantes o simétricos al eje de 90 grados en la gráfica derecha. Tú lo puedes corroborar en una calculadora. Que el seno, recuerda, la altura nos grafica al seno del ángulo. Entonces, que el seno de 0 grados es igual al seno de 180 grados. También el seno de 30 grados es igual al de 150 grados. Y el seno de 60 grados es igual al seno de 120 grados. De hecho, para cada ángulo entre 0 y 90 grados, hay un ángulo entre 90 y 180 grados que tienen el mismo valor del seno. Prosigamos con nuestra gráfica. Otros 30 grados más y nos proyectamos hasta la línea de 210 grados. Marcamos un punto. Observa que se repiten las alturas
y los valores del seno de cada ángulo, solo que ahora van tomando valores negativos, por ello ahora van debajo del eje horizontal. Nos ubicamos en 240 grados, recorriéndonos 30 grados más y luego proyectamos y marcamos otro punto. ...30 grados más y alcanzamos los 270 grados en la circunferencia, también conocido como ángulo de menos 90 grados. Proyectamos y marcamos el punto. Observa que es un valor máximo negativo. Date cuenta que desde los 90 grados hasta los menos 90 grados, los valores seno de los ángulos, es decir, las alturas que fuimos marcando, fueron también tomando valores decrecientes, cayendo desde un valor máximo positivo a un valor máximo negativo. Ahora marcamos el seno del ángulo de 300 grados, que es igual al de 240 grados. Indicamos el seno del ángulo de 330 grados. Observa que también es igual al de 210 grados. Y cerramos nuestra gráfica marcando el seno de 360 grados. Te darás cuenta que con una calculadora puedes verificar que los senos de 0 grados, 180 grados y 360 grados tienen el mismo valor, es decir, un valor 0. Por eso están a la altura 0, es decir, sobre el eje horizontal. Y hasta aquí hemos terminado un ciclo senoidal. Como ejercicio fue mínimo y también suficiente solo haber marcado 13 puntos. Es decir, trabajamos con esos 13 ángulos. Sin embargo, al girar el radiovector 360 grados, estamos haciendo un barrido por cualquier ángulo comprendido en ese intervalo. Por ello, la onda senoidal se grafica con una línea continua en lugar de puntos. Esto es para indicar todos los valores posibles comprendidos en ese intervalo. Podemos marcar ángulos mayores a 360 grados, pero la gráfica en realidad se irá repitiendo periódicamente cada 360 grados. El radiovector puede moverse a distintas velocidades, a veces increíblemente inimaginables, y afectan a la frecuencia de la onda senoidal. A esta velocidad le vamos a llamar velocidad angular y se simboliza con una letra griega, es decir, la letra omega minúscula, parece una W. Y cuando tú multiplicas la velocidad angular por el tiempo, obtienes el valor de un ángulo. Por ello, otra forma de indicar el ángulo es la letra omega multiplicada por la t, es decir, omega t. Y con ello se acostumbra a asignarle el nombre al eje del ángulo o al eje horizontal.